Hola a todos, este es el segundo tutorial de punteros. Recordemos que en la parte 1 les explicaba que hay una diferencia de cuando se usa un puntero a cuando se declara, ya que al declararlo siempre lo hacíamos con asterisco P y para usarlo lo hacíamos con P si queríamos acceder a la dirección en memoria y asterisco P si queríamos acceder al dato contenido en esa dirección de memoria. Además hablamos de cómo se pasa un dato por referencia a una función utilizando punteros. Bien, con los vectores no es muy diferente. Lo que debemos saber es cómo trabaja la memoria con los datos de un vector, ya que estos se ordenan de manera sucesiva y van ocupando los espacios uno al lado del otro. De esta manera, nosotros solo necesitamos la dirección del primero o del último dato para recorrer el vector completo. Por ejemplo, si tenemos un vector de enteros de 10 variables, solo con la dirección del dato ubicado en la posición sub 0, es posible recorrer los otros 10 elementos del vector con un puntero incrementándolo en 1. Así, el puntero pasa a apuntar al siguiente dato del vector y así sucesivamente. Del mismo modo, si estamos en el último dato del vector y disminuimos en menos 10, nuestro puntero vuelve a apuntar al primer dato del vector, es decir, el de la posición sub 0. Para hacer que un puntero apunte a un vector, basta con asignarle al puntero el identificador del vector sin subíndices, y así el puntero guarda la dirección en memoria del primer elemento de dicho vector. Aunque si queremos que un puntero apunte a solo un dato específico del vector, podemos hacerlo mediante el operador de dirección que aprendimos en el tutorial pasado, así. Y aquí viene algo muy interesante, porque además de eso, podemos recorrer un vector con un puntero utilizando este puntero con subíndices como si fuera un vector. Ahora bien, las matrices que nosotros vemos ordenadas de forma bidimensional en la memoria no se guardan de esta manera, sino que se guardan como si fueran un vector muy grande. Es decir, una matriz de 3×3 en la memoria se guarda como un vector de 9 espacios. Por lo tanto, si queremos recorrer una matriz con un puntero, debemos hacerlo como si fuera un vector de 9 espacios. Esto a veces suele simplificar algunas operaciones con matrices. De manera específica, hablaremos ahora de un vector que guarda caracteres. Las cadenas de caracteres son vectores de tipo primitivo char. Estas cadenas tienen numerosos usos en programación, ya que es como se maneja el texto a bajo nivel. Muchas cosas podemos hacerle a una cadena de caracteres, pero su empleo se ve muy simplificado y potenciado con el uso de punteros para su fin. Veamos un ejemplo. Crearemos dos vectores tipo char de 50 caracteres. En él almacenaremos cadenas de caracteres recibidas por pantalla. Crearemos una función o método que nos diga la longitud de la cadena de caracteres ingresada. Le llamaremos longCat y recibirá como parámetro un puntero a char, o lo que es lo mismo la dirección en memoria de una variable char. Haremos un ciclo while, controlaremos con esta variable de control que inicializamos en 0. La condición del ciclo será el fin de la cadena de caracteres. ¿Y cómo sabemos cuál es el fin de la cadena de caracteres? Pues con el carácter barra invertida y 0. Esto es un solo carácter y es el último carácter de cualquier cadena de caracteres. Entonces decimos que mientras c sub con sea distinto de barra invertida 0, entonces con más. Y la variable de control va a contar tantas veces como caracteres tenga la cadena hasta que llegue al fin de la cadena. En este momento sale del ciclo y retorna el valor del contador. Crearemos otra función o método que compare estas dos cadenas de caracteres y diga si son iguales o no. Para esto, trabajaremos con un ciclo while y crearemos una variable contadora. El bucle lo podemos poner infinito. Dentro de él preguntamos si el dato sub i de la cadena 1 es distinto al dato sub i de la cadena 2. Si es así, inmediatamente deberá devolver false. En cambio, si no es así, para retornar true, debemos corroborar primero que sea fin de cadena para ambos vectores. Ahora, en el main, simplemente pedimos por pantalla las dos cadenas, se las pasamos a cada función y mostramos los resultados. Recuerda que para recibir una cadena con espacios, debes recibirla con gets y no con cin. Probemos el programa.
Y esto es todo, amigos, no olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que YouTube te notifique de nuevo material. Además de este tutorial, subiré material para los que desean aprender a hacer videojuegos en la consola de C++ y videojuegos en 2D utilizando las librerías de CDL, pero no todo es C++. También hay material para hacer ciertas cosas interesantes desde Java, como hacer una aplicación para enviar emails y aplicaciones sencillas que puedan exportar e importar archivos de Excel, Word, PowerPoint también. No lo olvides, suscríbete y suena la campana. Hasta pronto.